Muchas gracias a todos los panelistas y sin duda importantes reflexiones las que nos quedan sobre cómo innovar para garantizar la inclusión y reducir las brechas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube de México Evalúa, así como visitar nuestra página www.mexicoevalúa.org. Seguimos con las actividades de este segundo Foro Internacional La Innovación en la Justicia, organizado por México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann. Y ahora tendremos el panel de aproximaciones a la impunidad, con la moderación de María José Salcedo de la Fundación Friedrich Naumann, Juan Antonio Leclerc Ortega de la Universidad de las Américas de Puebla, del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y del Índice Global de Impunidad. Cristel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, y Elvin Díaz, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Muchas gracias a todos. Le cedo la palabra a María José Salcedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Una disculpa por entrar un poco tarde y desfasados de nuestro horario, pero es una mesa de lujo la que tenemos el día de hoy. Y pues como ya escucharan a nuestro maestro de ceremonias, me acompaña el día de hoy el doctor Juan Antonio Leclerc Ortega, quien es experto en temas de impunidad por parte de la Universidad de las Américas de Puebla. Es un gusto que esté aquí con nosotros. También Cristel Rosales, quien es investigadora senior del proyecto Justicia de México Evalúa, y a Elvin Díaz, muchos saludos y gracias por acompañarnos desde Guatemala por parte del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala. Antes de comenzar, quiero seguir un poco la línea de lo que se ha platicado durante todo el foro de innovación en la justicia y es acercar los temas de la justicia a la población, a la gente que no tal vez trabaja tanto en estos temas, pero que es un tema que a todos nos afecta y nos incumbe. Yo soy María José Salcedo y coordino el proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann, en la cual promovemos el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si bien la impunidad es un fenómeno que está presente en todas las sociedades, las condiciones que la propician marcan la diferencia entre un Estado de Derecho robusto y otro que no lo es. Los sistemas de justicia efectivos establecen mecanismos por los cuales se puede dar certidumbre a la sociedad. Las víctimas pueden saber que un caso fue resuelto y puede haber tal vez una reparación. Por el contrario, los sistemas penales deficientes, en los que muchos vivimos, son incapaces de gestionar de manera estratégica los delitos. Los índices de impunidad que vemos muestran el grado de respuesta efectiva de las instituciones de justicia a los casos. Muchas veces decimos que aquello que no se mide o lo que se evalúa no se puede mejorar y no es que solo se pueda mejorar, o sea, ni siquiera se pueda visibilizar. Si no visibilizamos un problema, es como si no diéramos con que eso existe y con que se tiene que atender. De ahí la relevancia del tema de la mesa del día de hoy. Quiero decirles que cada experto va a tener 12 minutos para exponer las siguientes respuestas a las preguntas que tenemos el día de hoy, que es primero comenzar por algunas aproximaciones conceptuales de la impunidad, cuáles son los ejercicios para medirla y sobre todo las innovaciones que existen para reducir los índices de impunidad. Y en segundo lugar, también abordar aquellos factores que impiden cambiar el status quo de la impunidad, es decir, también abordar la relación entre corrupción e impunidad y el rol de las capacidades de las instituciones en cuanto a la impunidad. Dicho lo cual, vamos a comenzar, por favor, con el doctor Juan Antonio Leclerc Ortega. Bienvenido, muchas gracias. Y comenzamos con 12 minutos, por favor. Muchísimas gracias, María José. Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarles. Agradezco muchísimo la invitación a México Evalúa y a la Fundación Naumann por esta oportunidad de participar en el foro, segundo foro ya de innovaciones en materia de justicia, un esfuerzo extraordinario para intercambiar experiencias y perspectivas de reforma en el acceso a la justicia. También es un gusto poder saludar a Elvin y a Cristel esta tarde e intercambiar algunas impresiones sobre el tema de la impunidad. Para empezar a responder algunas de las inquietudes que se abren a partir
de las preguntas. Yo creo que habría que señalar que justamente el acercamiento a la impunidad es en sí mismo un tipo de innovación, tanto metodológica como de forma de entender algunos de los problemas públicos relacionados con el acceso a la justicia. No deja de sorprenderme en ocasiones ver cómo el tema se ha convertido en un aspecto central para entender algunas de las problemáticas más graves que enfrenta nuestro país. No creo que haya otro país en el mundo que haya desarrollado tantas aproximaciones a la problemática de la impunidad y que además estas aproximaciones se hayan convertido en propuestas metodológicas o de política pública enfocadas a medir específicamente su alcance. Y eso es algo verdaderamente muy interesante, ¿no? Creo que desde por lo menos unos 5 o 6 años, mucha de la discusión, de la conversación pública especializada, académica, sobre seguridad, violencia, corrupción, justicia, se ha complementado por una discusión a su vez muy fuerte sobre el significado, el alcance, la magnitud y la problemática que involucra la existencia de altísimos niveles de impunidad. ¿Por qué se ha convertido en algo tan relevante la discusión de la impunidad? Desde mi punto de vista tiene que ver, creo que, con 3 aspectos. El primero es que desde cualquier aproximación que tomes, no importa su metodología o su punto de vista conceptual, nos enfrentamos al hecho de que México se caracteriza en forma comparada a nivel global por altísimos niveles de impunidad y que cuando desagregamos el análisis entre los diferentes estados de la República, nos vamos a encontrar que también a nivel subnacional los niveles de impunidad suelen ser muy altos. Es muy difícil encontrar casos que se encuentren en bajos niveles de impunidad y nos dice que tenemos un problema sumamente complejo y que tiende a agravar las características y las consecuencias sociales, los niveles de victimización que se generan por otro tipo de procesos sociales. En este sentido, una segunda razón, me parece que México está enfrentando un proceso de implosión patológica en términos de patologías públicas. Todos los países enfrentan problemas de diferentes magnitudes con relación a patologías públicas o políticas, como pueden ser la violencia, la inseguridad, el acceso desigual a la justicia, la corrupción. Son problemas que existen inevitablemente. El problema es su magnitud, su alcance, la extensión a lo largo del tiempo y, por supuesto, la cantidad de víctimas que producen y la forma en que éstas se retroalimentan entre sí. Yo creo que México está enfrentando un proceso de implosión patológica donde la violencia, la inseguridad, la injusticia, la corrupción y otros tipos de fenómenos están correlacionados. Cada uno los puedes analizar y medir y vamos a encontrar un desempeño muy malo, pero además de que están conectados, todos ellos se retroalimentan necesariamente por la existencia de altísimos niveles de impunidad. La impunidad no se mide por sí misma, no tiene ningún sentido estudiar la impunidad como un fenómeno por sí solo, como la violencia, sino que tenemos que analizarla justamente en su relación y en la forma en que multiplica el daño y las consecuencias en cada una de estas patologías sociales. Y la tercera razón por la cual me parece que la impunidad cobra tanto sentido es que además tenemos un problema de trampas institucionales anidadas sumamente complicadas. Y por esto entiendo que una trampa institucional refiere a que tenemos diagnósticos de en qué estamos fallando, tenemos propuestas de política pública alternativas y sin embargo a lo largo del tiempo se imponen trayectorias dependientes y los cambios, los ajustes a las políticas públicas, los cambios de estrategia, los cambios de sexenio, no llevan a un cambio en la trayectoria y en la magnitud que estos fenómenos adquieren ni mejoran la situación de los afectados. Entonces, esas 3 razones, desde mi punto de vista, han llevado a tratar de entender el factor de la impunidad, discutir cómo medirla y, por supuesto, intentar acotarla. Desde esta perspectiva también han surgido múltiples tipos de estudios. Curiosamente, predominan mucho los estudios cuantitativos enfocados a establecer mediciones, algo que no necesariamente sucede en todos los ámbitos. Y dada la complejidad del tema, es también inevitable que no va a haber un acuerdo necesariamente en cómo medirla y cómo acercarte. La impunidad es un concepto disputado. Depende primero desde qué ámbito lo estás viendo, con qué fenómeno lo relacionas y, por supuesto, a partir también de si tomas una definición gruesa o estrecha del fenómeno. Una definición estrecha, la más estrecha posible, sería aquella que simplemente identificas las denuncias versus las sentencias y pues tienes un resultado de cuánta impunidad existe. Hay algunos estudios que utilizan, por ejemplo, la ENVIPE para medir niveles de impunidad simplemente con relación a la cifra de delitos no denunciados, no investigados, etcétera.
En cambio, una definición gruesa es aquella que articula algunas áreas mucho más sustantivas, reconociendo que es un fenómeno institucional y social mucho más complejo, que puede ir desde incorporar fenómenos de seguridad, de procuración de justicia, impartición de justicia, derechos humanos o incluso desigualdad socioeconómica. Entonces, por lo menos es inevitable que haya muchísimas formas de acercarte y que tengamos diferentes ejercicios. Yo creo que hoy en día predominan tres tipos de aproximaciones, ¿no? Aquellas aproximaciones que tienen la intención directa de medir la impunidad como tal. En el caso del índice de impunidad en el cual colaboro, creo que tenemos esa pretensión. Nuestro objeto es medir la impunidad y desde un concepto grueso, tanto a nivel comparado global como a nivel nacional, seleccionamos tres grandes dimensiones: seguridad, justicia, incluyendo procuración e impartición, y violaciones a los derechos humanos. Pero nuestra intención es medir directamente la impunidad. Un segundo tipo de estudios que tienen otro tipo de aproximación, creo que se derivan específicamente de analizar problemáticas en ámbitos muy específicos, como puede ser el sistema penal, como pueden ser el desempeño de las procuradurías o violaciones a derechos humanos. Estos trabajos estudian la impunidad, pero se desprenden de ejercicios de análisis mucho más amplios. En el caso, por ejemplo, no sé cómo lo ve Cristel, pero me da la impresión que es lo que ocurre con hallazgos, donde después de dar un seguimiento a la evolución del sistema penal, llegan a la conclusión que necesitan incorporar un componente de la impunidad que se desprende de su estudio central, que es miramos qué está ocurriendo con el sistema penal. Son aproximaciones diferentes, con objetivos diferentes, pero que en ambos casos nos ayudan a tratar de entender y que nos permiten tener una aproximación y generar conclusiones sobre lo que ocurre en la impunidad. La tercera aproximación es que no se tiene de ninguna manera la pretensión de estudiar la impunidad, pero a partir de las conclusiones del estudio necesariamente también se tiene que incorporar la impunidad. Creo que es lo que ocurre un poco también con el índice de Estado de Derecho del World Justice Project. No incluye necesariamente un indicador o una dimensión que se llama impunidad, pero después de analizar el desempeño del Estado de Derecho en sus reportes, encuentras reflexiones muy interesantes sobre las consecuencias de la impunidad en los casos donde existe un Estado de Derecho tan débil como puede suceder en el caso mexicano. En nuestro caso, lo que hacemos en el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia es tratar de acercarnos a la impunidad como tal. Es algo que hemos hecho desde 2014. Hemos publicado 3 índices comparando a México a nivel global. Hemos logrado integrar a 69 países al estudio con problemas complejos. Hay una dimensión adicional que nosotros hemos desarrollado, que es la impunidad estadística y que tiene que ver con la existencia de datos. Hay ocasiones que no puedes medir la impunidad, independientemente de cómo quieras medirla, por la calidad de los datos, por la falta de capacidad para hacer estadística, por la falta de voluntad para reportarla, o simplemente por el cuchareo o manoseo de la información con fines políticos o de manipulación. Por diversos factores, en el índice de impunidad hemos logrado comparar hasta 69 países, y independientemente de que México se ha movido de los últimos a estar entre los 10 peores, lo cierto es que la historia es que no importa cómo miramos o cuántos casos entren, México sigue apareciendo en el grupo de muchísima impunidad, y destacan problemas de desempeño y capacidades institucionales vinculadas a un sistema de justicia muy débil, sin capacidad para garantizar el acceso a la justicia a las personas, y en algunos casos con tal vez un poquito mayor capacidad en el sistema de seguridad, pero con disfunciones al momento de utilizar esas capacidades para garantizar el derecho a la seguridad a las personas, acompañado con altísimos niveles de violaciones a los derechos humanos que nos llevan a un nivel de debate obviamente muy diferente y a una complejidad para encontrar soluciones institucionales y reducir los umbrales de impunidad. En el caso de los estudios sobre México, lo que hicimos en 2016-2018 y esperamos presentar en los primeros meses del próximo año, ha sido una medición para tratar de entender en un país con tales niveles de impunidad si hay diferencias significativas entre los estados. Y desgraciadamente encontramos que no, que la historia es muy parecida, hay pequeñas variaciones estadísticas producto de los indicadores seleccionados, pero tenemos una historia donde prácticamente todos los estados tienen capacidades muy limitadas y por lo mismo altísimos niveles de impunidad. En algunos, esta impunidad y combinada con los fenómenos como la seguridad, la violencia o el acceso desigual a la justicia, se han traducido a problemas a nivel estatal gravísimos, escenarios de horror, como podemos verlo en varios estados de la República,
En los otros, aparentemente hay una situación más tranquila. Sin embargo, lo que hemos nosotros tratado de concluir es que, a pesar de que algunos estados aparezcan mejor y otros peor, lo cierto es que cuando algo cambia en el ambiente o se empiezan a descomponer las cosas, no existen capacidades para reaccionar, para contener la violencia, para reducir la incidencia delictiva y por lo mismo para garantizar también acceso a la justicia. Finalmente, en los últimos meses hemos tratado de extender esta metodología para entender un fenómeno que nos preocupa, que es la impunidad ambiental. Entendemos que la justicia ambiental es una exigencia contemporánea que va a crecer dada la magnitud de la crisis ambiental global, y nos hemos acercado también con un concepto grueso que trata de entender los factores de capacidades institucionales, existencia de estrategias intergeneracionales ante fenómenos tan complejos como el cambio climático, pero también la existencia de crimen, delito, daño ambiental y niveles de degradación. En abril de este año presentamos el primer reporte enfocado a los 32 estados de la República, y nuestra estrategia es ahora realizar un estudio comparado en América Latina para ver qué tan preparados están los estados para garantizar justicia ambiental y para evitar que el incumplimiento de objetivos de política ambiental genere un nivel de deterioro ambiental mucho más amplio que agudice la destrucción del ambiente en sí mismo, pero también aumente la vulnerabilidad de las personas, especialmente de aquellos que ya son vulnerables por condiciones de desigualdad socioeconómica. Yo me quedaría por aquí por lo pronto. Muchísimas gracias, María José. Gracias, doctor Leclerc. Y yo aquí quiero retomar dos cosas muy importantes que más me resonaron de lo que nos acaba de platicar. Justo lo que comentaba al final de los índices de impunidad y justo hallazgos, ahora que Cris nos vaya a platicar, encontró este año que la media nacional se ubicaba en 94.8% y justo lo que usted mencionaba de cómo las entidades que presentan los niveles más bajos aún se encuentran por el 76% o hasta 86%, lo cual es altísimo. Y me resuena mucho algo que tal vez podemos platicar al final de esto que usted platicó, de estas trampas institucionales complicadas, ¿no? De cómo existen los diagnósticos, cómo está ahí la política pública, están las recomendaciones. Vemos venir, salir diferentes administraciones de todos los colores de partidos políticos, pero los cambios, o sea, no se aplican y siguen ahí en la trayectoria. Entonces, eso es algo que quiero retomar para el final, pero quiero seguir justo con Cristel de México Evalúa para que nos platique también innovaciones en cómo se está evaluando y midiendo también con México Evalúa, Cris. Muchísimas gracias, María José. Qué gusto estar aquí con todas las personas que nos siguen en la transmisión. Qué gusto estar aquí con Juan Antonio y con Elvin hablando sobre impunidad. Impunidad, pues definitivamente es un tema que nos incumbe a todos, ya lo han comentado, y creo que tenemos que partir primero de identificar si todas las personas asociamos lo mismo con hablar de justicia, ¿no? Cuando escuchamos impunidad, normalmente pensamos en injusticia, pensamos en frustración, en un reclamo social, pero no necesariamente hay la misma idea de justicia para todas las personas. Y con eso quisiera justo comenzar mi participación, hablando primero de qué es lo que podemos entender por justicia, para de ahí pasarme a compartirles, ya lo hacía el doctor Juan Antonio Leclerc, de las distintas mediciones sobre impunidad. Yo les voy a compartir un poco qué es lo que estamos haciendo en México Evalúa, cómo lo estamos concibiendo, qué es lo que estamos haciendo para medir, para aproximarnos a esta impunidad. Y justo han tocado dos puntos importantísimos. Conocer también sus causas y conocer los efectos, ¿no? Porque no es lo mismo solo medir y tener un diagnóstico cuantitativo de cómo se observa la impunidad, a asociarla a fenómenos específicos o a contextos específicos. Si me apoya el equipo pasando la presentación, por favor. Yo, antes de comenzar, nos vamos, por favor, a la siguiente. Sí, ahí, gracias. Quisiera primero comenzar hablando de cuál es el contexto en el que se enmarca la medición que desarrollamos desde México Evalúa, ¿no? Y sobre todo para las personas que nos siguen de otras latitudes, ¿no? Quizá para quienes estamos en México, pues es mucho más sencillo asociar qué es lo que estamos viviendo en el país, pero para quienes no lo conocen, pues vivimos en un país, en México, con un alto nivel de victimización, ¿no? Prácticamente 1 de cada 3 hogares son víctimas del delito. Y esto solo en el 2020 asciende a más de 21 millones de víctimas, ¿no?
Otro de los elementos que también me parece importantísimo destacar tiene que ver con la violencia letal, ¿no? No es lo mismo hablar de distintos fenómenos que se pueden presentar, como delitos patrimoniales, robos, lesiones, hablar de una violencia que atenta contra nuestro bien jurídico, pues, más importante, que es la vida, ¿no? El derecho a la vida. Y aquí sí quisiera, pues, justo destacar que México presenta un nivel de violencia letal, pues, comparado con países con conflictos armados, ¿no? 29 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Y cuando analizamos esto por entidad federativa, lo cierto es que nos vamos para atrás, ¿no? Hay entidades como Colima, como Chihuahua o Guanajuato, cuya tasa de homicidios pues supera los 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Otro de los elementos que también me parece importante destacar tiene que ver con que esta violencia no nos impacta de la misma manera a los hombres, a las mujeres, o bien cuando vemos la violencia con una perspectiva de género, pues se vive de una manera distinta, ¿no? En algunas ciudades los homicidios de hombres se han triplicado, pero en el caso de las mujeres se han sextuplicado, ¿sí? Cerramos 2020 con el mayor número de homicidios de mujeres, con el mayor número de casos de violencia de género y también con más de 700,000 llamadas de auxilio al 911, y esto considerando las que fueron procedentes y las que tenían que ver con violencia en el hogar, ¿no? Solo para darnos un poco una idea de lo que estamos hablando. Y rápidamente, pues creo que es imprescindible hablar de la crisis de desaparición que enfrenta el país, ¿no? Al día de hoy estamos ya llegando casi a los 95,000 personas desaparecidas. Todos estos elementos los quiero apuntar porque estamos hablando, como ya bien decía Juan Antonio, de una violencia que se desprende de grandes estructuras criminales, de grandes mercados criminales que se están haciendo no solo más sofisticados con el tiempo, sino que están impactando, están penetrando todas las esferas sociales, financieras, sociales, políticas, en todos los ámbitos vemos justo la penetración del crimen organizado, y esto impone un reto importantísimo para las agencias del Estado que tienen que investigar y que perseguir a esas estructuras y mercados criminales. Solo para darles un dato. De acuerdo al último registro que tenemos, la operación por narcotráfico generó más de 3.2 billones de dólares. Y esto fue equivalente al 71% de la inversión extranjera directa en ese año. Solo para darles una idea de lo que estamos hablando con este tipo de criminalidad. Nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué entendemos por justicia? Bueno, pues ya lo comentaba en un inicio, habiendo compartido un poco del contexto, quisiera plantear que nosotros desde México Evalúa, si me apoyan avanzando la presentación, por favor. Desde México Evalúa conceptualizamos la justicia no con un enfoque punitivo. Para nosotros, justicia no implica necesariamente un castigo, ¿no? Implica una visión mucho más amplia. Puede implicar el esclarecimiento de los hechos, puede implicar el perdón del ofendido o la reparación del daño, o puede implicar una sentencia, que en cuyo caso, si así lo determina la persona juzgadora, pues tendrá una sanción. Nos vamos a la siguiente, por favor. La medición que nosotros hacemos de la impunidad parte de dos premisas clave. La primera de ellas tiene que ver con esto que comentaba Juan Antonio, si tenemos una visión amplia o una visión más específica. Nosotros decidimos medir la impunidad directa. ¿Y esto qué implica? Que nosotros no estamos analizando todos aquellos casos que no llegaron al conocimiento de las autoridades y que conocemos como cifra negra, que en México supera el 93%. Nos estamos concentrando en aquellos casos que sí fueron conocidos por las autoridades y analizamos en estos casos cuál fue la resolución que tuvieron en cualquiera de estas tres medidas que ya les comentaba. Y la segunda premisa tiene que ver justo con esta visión de que nosotros no solo nos acotamos a medir por sentencias condenatorias, sino que identificamos casos resueltos por vías de mecanismos alternativos, por salidas anticipadas o bien por sentencias.
porque en cualquiera de estos consideramos que ya hubo una resolución del caso, una respuesta efectiva, tanto para la víctima como en todo caso para la persona imputada. Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí solo les presentaré rápidamente. Esta es la fórmula que nosotros manejamos en el índice de impunidad, pero lo que implica esta fórmula en términos pues, más sencillos es de los casos que fueron conocidos por las autoridades a través de denuncias o querellas, identificamos cuáles no tenían que ver con la competencia de la autoridad. Estos casos los quitamos de la evaluación y de los que sí tenían que ver con la competencia de la autoridad, analizamos si tuvieron cualquiera de estas tres salidas, mecanismos alternos, salidas anticipadas o bien sentencias. Nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Pues prácticamente este nivel que ya comentabas, María José, un nivel de 94.8% a nivel nacional. Y bien, este promedio nacional quizá puede desdibujar un poco cuáles son las diferentes situaciones que tenemos en las entidades federativas, pero tenemos a 24 de 32 entidades subnacionales que presentan niveles superiores al 90%. Y esto es importantísimo por dos elementos. El primero tiene que ver con que no solo muchos casos se están quedando en la cifra negra, ya lo comentábamos, el 93%, sino que de los casos que sí fueron conocidos por las autoridades, prácticamente no tienen una respuesta. Estos están siendo suficientes para saturar a las instituciones encargadas de la investigación y de la persecución penal. El segundo elemento que me parece importante destacar tiene que ver con que no hay elementos de priorización, no hay planes de persecución penal que los vemos como una herramienta que podrían tener las fiscalías para garantizar que los casos que más le duelen a la sociedad, llámense homicidios, feminicidios, violaciones, desapariciones, no queden en la impunidad, ¿no? No todos los casos merecen la misma respuesta por parte de la autoridad. Hay casos, las cifras varían, pero en realidad entre entidades podemos hablar de que al menos el 40% de casos pueden ser resueltos por la justicia alternativa, ¿no? Son casos de delitos patrimoniales, de robos sin violencia. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Que solo se utiliza la justicia alternativa en 6%, ¿no? Entonces, primer elemento, no estamos haciendo uso de la justicia alternativa. Y segundo elemento, no estamos logrando rescatar de estos niveles de impunidad que ustedes están viendo en la lámina, aquellos casos que en definitiva tendrían que implicar la priorización por parte de las autoridades y abocar ahí todos los esfuerzos investigativos. Nos vamos a la siguiente, por favor. Quisiera también comentar, y justo ya lo comentaba hace unos minutos, estos elementos o estos casos no tienen que ser analizados de manera aislada. Ese es otro de los grandes problemas. Seguimos teniendo ministerios públicos, policías que desarrollan la investigación viendo el caso por caso, pero no estamos analizando pues qué es lo que está pasando en el contexto, no estamos generando inteligencia que nos permita pues atacar o enfrentar a esas estructuras y mercados criminales. ¿Y esto a qué nos está llevando? Pues prácticamente a una impunidad que se observa pues casi estructural, ¿no? Tenemos que el 97% de los delitos son perseguidos en las fiscalías locales. Aquí ustedes lo pueden ver en el cuadro. Y en realidad, como ustedes pueden ver, en los distintos levantamientos que hemos tenido del índice, pues no vemos un cambio significativo. A nivel federal, me parece preocupante resaltar que no solo tenemos un 95% de impunidad en el ámbito federal, sino que es la instancia, es el ámbito de competencia que tiene que investigar los delitos más complejos: narcotráfico, trata de personas, corrupción, ¿no? Desaparición forzada. Estos elementos están en el ámbito de competencia federal y también están quedando impunes, ¿no? Entonces, esto nos lleva justo pues a repensar qué es lo que tenemos que hacer para revertir esa impunidad. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ya voy a cerrar. Nada más quisiera compartirles la siguiente, por favor.
prácticamente quizá no alcancen a ver cada una de las entidades federativas, pero aquí se observa esto que ya comentaba Juan Antonio. No estamos viendo un cambio pues, significativo en las entidades federativas en cuanto a sus niveles de impunidad, pero sí este retrato nos permite identificar algunas entidades donde más bien estamos viendo una escalada, ¿no? Están los casos de Baja California y Guanajuato, que están presentando mayores niveles de impunidad y tendríamos que analizar qué es lo que está pasando ahí. Y también están los casos como el de Zacatecas, que en realidad tiene una reducción sostenida de su impunidad, ¿no? Muy probablemente asociada por el uso de la justicia alternativa. Por aquí lo dejaría en esta primera participación. Muchas gracias. Gracias, Cris. Perdón que apenas prendo mi micrófono, pero estoy tomando nota de todo lo que dicen porque me parece de verdad, justo como bien comentas, el diagnóstico también para entender, como también dijo el doctor Leclerc, de las otras situaciones que se están dando en el contexto nacional y poder trazar líneas de acción. Y es muy preocupante como ustedes mencionan todo el tamaño estatal que se necesita para la complejidad de las organizaciones de crimen organizado que se encuentran en el país. Justo sobre esto, quiero seguir ahora a darle la palabra a Elvin Díaz del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala, para que nos platique un poco también de su experiencia, de cómo miden o cómo aproximan también la impunidad desde allá y qué buenas prácticas se han tenido acá con México. Adelante, Elvin. Buenas tardes, muchas gracias, María José. En primer lugar, también me sumo al agradecimiento a los organizadores de este evento y saludo a las dos colegas con las que estoy compartiendo panel, a Cristel y al doctor Leclerc, que no tenía el gusto de conocerlo y he puesto mucha atención en lo que han expuesto ustedes dos. Y es inevitable, pues, traer todas estas fórmulas y todas estas experiencias y los paradigmas que ustedes están trabajando, digamos, desde que se ha instaurado la reforma judicial en México, pensar en la experiencia guatemalteca. A mí me gusta siempre contextualizar y lo voy a tener que hacer de manera muy breve, pero tomen en cuenta que Guatemala fue el primer país que empezó con la transición al modelo acusatorio en un contexto muy complejo. Y también nuestro proceso de transición al modelo acusatorio fue un proceso de instalar pues las democracias, digamos, que venían después de los regímenes autoritarios muy particulares de los 80s y principios de los 90s, ¿no? Entonces nosotros vimos al sistema de justicia en el marco, digamos, de lo que los acuerdos de paz nos imponían, porque también pusimos fin a un conflicto armado de más de 30 años, digamos, fue una apuesta política y sobre todo de que a través de la transformación del sistema de justicia podríamos haber perfeccionado nuestros modelos de gestión de conflictividad y sobre todo un modelo donde se respetaran las garantías fundamentales de las personas. Son como las grandes promesas, son los grandes postulados que también se vuelven los principios y que toda la teoría, digamos, garantista que se ha hecho más que evidente en los libros y los manuales, pues ha traído consigo a partir de lo que es en sí mismo el modelo procesal penal acusatorio. Sin embargo, estos 30 años prácticamente, el otro año se van a cumplir ya 30 años de nuestro Código Procesal Penal, han sido muy complejos, digamos, por asuntos que están muy relacionados, tal vez en menor escala, pero similares, digamos, a los que México presenta. Altos índices de violencia, digamos, altos niveles altos de homicidios, de violencia contra las mujeres. De hecho, la violencia contra la mujer en este momento, en los últimos 10 años, desde que tenemos la ley especializada, ha constituido el delito más denunciado. De los ingresos totales a nivel del Ministerio Público, el 17% son de violencia contra la mujer a ese nivel. O sea, es un fenómeno que ya prácticamente el sistema no está abordando adecuadamente y por eso también uno voltea a ver a la política criminal para ver qué tipo de respuestas se pueden dar, o realmente no sabemos si la política criminal es la única respuesta que hay que dar a un fenómeno estatal de este nivel, ¿no? Y obviamente durante toda esta transición también hemos sido golpeados por muchas expresiones de crimen organizado. Y durante estos 30 años no hemos tenido los primeros años, mejor dicho, en las primeras décadas, se tuvieron administraciones muy reactivas por parte de quienes dirigieron las instituciones de justicia, ¿no? No se configuró una política criminal que pudiera responder a los niveles democráticos, sino sobre todo también a que pudiera perfeccionar la capacidad de respuesta que tuviera el sistema penal frente a la gestión de la conflictividad. En ese sentido, instituciones como la que yo represento ha buscado estimular pues la investigación jurídica y social, digamos, sobre el sistema penal, desde una mirada muy crítica, obviamente, pero
tratando de contrastar con la información que tenemos. Yo he escuchado, digamos, muy atento a todos estos diagnósticos que ustedes han impulsado en México. Y obviamente tenemos muchas similitudes, sobre todo cuando habla de un concepto que Juan Antonio y que Cristel puso, digamos, en el panel. Es el tema, digamos, de la que es qué vamos a entender por impunidad y cuando hablamos de impunidad directa. Sin embargo, nosotros también, cuando vemos realidades, no solo de la capacidad de respuesta de un ministerio público, sino también volteamos a ver otras labores que puede prestar el sistema de justicia, también la impunidad empieza a ser un concepto más amplio, más grande, ¿no? De hecho, eso fue el concepto que usó Juan Antonio, el concepto de una impunidad más gruesa, ¿no? Y ahí entran situaciones de graves violaciones a los derechos humanos de las personas que están implicadas en un proceso penal, en los temas de victimización que también Cristel ha puesto, y estamos pensando, digamos, en una situación más amplia, y por eso nosotros hemos trabajado una iniciativa que le denominamos Mirador Judicial, que lo pueden acceder a través del sitio web del instituto, ¿no? En el Mirador Judicial nosotros hemos contemplado 4 aspectos de evaluación, 4 aspectos que están, realmente son 5, pero ahorita en este momento solo estamos trabajando 4 aspectos que están relacionados, digamos, que tienen una base metodológica de acceso a la información a través de más de 100 indicadores. En este momento nosotros estamos publicando alrededor de 30 indicadores y en un par de ellos quiero referirme muy brevemente, digamos, a lo que nosotros hemos ido entendiendo por impunidad. Y sí, hemos hablado acerca de la impunidad más de tipo directo, que creo que es un concepto que hoy se ha puesto acá en el panel, donde nosotros ahora, después de 10 años de este ejercicio de estar evaluando el sistema de justicia a través de los observatorios que hemos implementado, hemos entrado en un dilema muy fuerte también por el tipo de salida que vamos a considerar efectiva o no. Quiero proyectar brevemente en la pantalla con ustedes, compartir, digamos, qué es, porque Cristel lo trajo también a colación y quiero ponerlo acá en el sentido de que puedan ustedes observar en buena medida que nosotros consideramos impunidad. Para nosotros, digamos, desde nuestra fórmula procesal penal, ¿sí? Y desde una mirada más político-criminal, nosotros, digamos, tomamos en cuenta, bueno, los ingresos directamente de los que presenta el Ministerio Público versus los tipos de respuestas efectivas que se pueden obtener también por parte de la institución. Obviamente, algunas van a pasar por control jurisdiccional, sin lugar a dudas, pero son responsabilidad de quien es el titular de la acción penal. Y obviamente esa fórmula básica que también había expuesto Cristel, pues nosotros la tomamos también, ¿sí? Es una fórmula que de hecho en varios países, yo recomiendo también al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que el CEJA ha ido impulsando también estas metodologías de estudio, y ustedes también en México han estado ya más profundizando, y esto es algo con lo que me estoy quedando el día de hoy, ¿no? De cómo ir profundizando también en este concepto más amplio de impunidad. Pues brevemente les digo, o sea, nosotros tenemos esta fórmula, pero ¿qué nos topamos en el último trabajo de campo, digamos? En el último trabajo de campo, pues nosotros nos encontramos que instalamos hace 10 años, en la última reforma que hicimos a nuestra normativa, nuevas figuras procesales penales que fueran para poder descongestionar, digamos, los altos índices de atraso y demora y sobre todo de proveer respuestas efectivas a las víctimas. Lo que encontramos, lamentablemente, y es una situación donde ineludiblemente volteamos a ver a la política de persecución penal, es que, y quiero proyectar esto, hemos encontrado durante los últimos años, la actual administración del Ministerio Público, en el caso guatemalteco, está presentando bajo un dato alarmante, ¿no? Y creo que ahí, de hecho, le hemos recomendado a las actuales autoridades del Ministerio Público de que debe de transparentar el uso de la política de la desestimación. Porque cuando ustedes ven la fórmula que Cristel nos expuso, obviamente la desestimación entra a jugar un papel importante en la fórmula para poder medir la impunidad o la eficacia del sistema penal. En cambio, nosotros la hemos dejado para este estudio, y si lo van a contrastar con otros estudios que hemos hecho anteriormente, la hemos dejado a un lado, porque nosotros encontramos en los últimos 4 años en la actual administración un uso desmedido de la desestimación. Entonces ahí hay que tomar en cuenta que la desestimación se concibe como una respuesta eminentemente discrecional. Y ahí esto es algo que pone, digamos, los reflectores a una situación opaca y poco transparente de la actual administración y que lamentablemente he visto que también en otros países de la región, hablo de la región centroamericana, que es donde pertenezco, también se ha visto mucho. Y ahí presten la atención a esto porque me parece que bajo las excusas de depuración o bajo las excusas de liquidación se quiere justificar una medida política criminal que es eminentemente discrecional y no es transparente. Entonces ahí nosotros lo que encontramos mejor fue revertir nuestra fórmula, que no va a ser muy distinta a la que se ha expuesto en este panel, pero es realmente constatar los casos ingresos,
los casos, digamos, de las respuestas efectivas y ir obteniendo cuáles son los casos pendientes de resolver. Y estos son, digamos, los casos que para nosotros representa impunidad directa, que es con los conceptos que ustedes el día de hoy han expuesto. Y prácticamente la tasa, digamos, de impunidad durante los últimos 4 años no ha superado más del 90% en el sistema penal. Y esto es un dato alarmante porque en las anteriores administraciones, que fueron las administraciones de Claudia Paz y Paz y también la administración de Telma Aldana, se logró superar, digamos, reducir esa tasa de impunidad, y ahora vamos a encontrar un contraste directamente en la actual administración que ha presentado retrocesos graves, digamos, en lo que es la persecución penal efectiva. No quiero ahondar mucho en esto, pero digamos, también acá hacer un énfasis, digamos, en lo que también preocupa por determinados fenómenos criminales, ¿sí? Y aquí, respecto a determinados fenómenos criminales, la tasa de efectividad, voy a dejar de proyectar, la tasa de efectividad prácticamente está bastante reducida, digamos. Por ejemplo, una fiscalía que había presentado datos importantes, digamos, había sido la fiscalía de homicidios. Es decir, nosotros por las altas tasas de homicidios que habíamos tenido en las últimas 2 décadas, se montó todo lo que se conoce como una persecución penal proactiva o inteligente, ¿no? El poder analizarlo como una forma de fenómeno criminal y romper el esquema, digamos, que teníamos anteriormente como un esquema de respuesta tradicional. Instalamos desde el uso de métodos especiales, equipos especializados, el análisis criminal como una herramienta base, digamos, para poderlo transformar. Se logró institucionalizar a esta fiscalía en su capacidad de poder desarticular organizaciones dedicadas al sicariato, organizaciones dedicadas al crimen organizado, y que por ende se contemplaba el asesinato también o el homicidio como una variable de los crímenes que cometían, y avanzamos en esto. Ahora lo que estamos viendo es que las tasas de impunidad, otra vez en delitos contra la vida, regresaron al grado que teníamos anteriormente, que estaba del 7 al 9%, ¿no? Cuando realmente en años anteriores logramos reducir esa brecha hasta un 25%. Entonces, a mí me parece que hay que tomar en cuenta estas lecciones aprendidas, porque el no institucionalizarlas con una política de persecución penal más permanente y que vaya variando, digamos, en las distintas administraciones, pone en juego los logros que hemos ido alcanzando. Por eso creo yo que las 2 fiscales generales a las que me referí, que mantuvieron una política criminal muy similar y que se animaron a trascender, digamos, en esa investigación más proactiva hacia, digamos, a delitos más de cuello blanco, delitos de donde se involucra figuras como lavado de dinero, mercados criminales y también corrupción. Trascendimos, digamos, y eso fue también un aporte de un actor que en el contexto guatemalteco tiene mucha relevancia. Recuerden que mi país, además de ser el primero, digamos, de trascender en la reforma procesal penal a nivel regional, también fue el primero en que asumiera como compromiso los acuerdos de paz el contar con una figura externa. Realmente fue una representación de la Organización de Naciones Unidas, que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ellos también, digamos, prestaron, su mandato era muy delimitado, pero era un mandato, digamos, relacionado a reducir los niveles de impunidad, pero lo enfocaron, digamos, hacia las estructuras criminales que ostentaban poder político y económico. Ahora, y con esto voy terminando, ahora las lecciones que nos ha dejado todo este proceso que les he venido trayendo, lamentablemente, es que el no haber asegurado, digamos, estos procesos de transformación nos está trayendo consecuencias negativas en la realidad. Y solo me he reducido, digamos, a la capacidad de respuesta, que es donde, lamentablemente, de haber trascendido con 2 administraciones que pudieron elevar los niveles de efectividad, nos encontramos en un momento en una administración que ha presentado retrocesos en materia de persecución penal. Yo lo dejaría ahí, pero este es un poco compartir la experiencia de Guatemala y pues contrastarla y también exponer las coincidencias que tenemos con ustedes en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvin. En teoría nuestro panel debería de terminar ahora, pero quiero tomar unos 7 minutos al menos para unas preguntas y respuestas. En caso de que haya algunas preguntas del público, nos las pueden hacer llegar y bueno, yo las haré. Y mientras tanto, quiero hacerles unas preguntas que me han surgido con lo que han platicado, y dado que es un foro justo de innovación en la justicia, quiero llegar a este hilo de innovación. La primera pregunta que a mí me surge es lo que platicaba Cris sobre justicia alternativa sería cómo rescatar esos casos que necesitan las autoridades dar prioridad, o en su experiencia, cuál ha sido la manera en la que se puede
pues no quiere decir disminuir, ¿no? Porque todavía estamos en números de 76%, 80% de impunidad, pero cómo algunas fiscalías o algunas autoridades han logrado hacer esta transición hacia el uso de la justicia alternativa. No sé si alguien quiera comenzar. Cris. Muchas gracias. Pues yo solo quisiera comentar, justo a propósito de la innovación y de esto que comentas, me parece que hay dos temas importantes por destacar, y pensando sobre todo en una innovación que no necesariamente es tecnológica, o sea, que puede ser también pues una forma distinta de hacer las cosas. La primera de ellas tiene que ver con que generalmente asociamos impunidad con una falta de capacidad instalada en las instituciones en términos de personal. ¿Y cuál es la respuesta inmediata? Es pensar que necesitamos elevar el personal. Sin embargo, tenemos casos, y bien lo podemos ejemplificar con casos en México, donde la capacidad instalada es, digamos, suficiente para los casos que están atendiendo, y lo cierto es que el nivel de impunidad es altísimo, ¿no? Entonces aquí me parece que una de las fórmulas que al menos desde México Evalúa, y creo que varias organizaciones y también varias instituciones académicas han apuntado, tiene que ver con transitar hacia una persecución penal estratégica. Y esto nos referimos a establecer cuáles van a ser los fenómenos a los que se les va a dar prioridad y cuál va a ser el tipo de respuesta que vamos a dar como Estado a esos distintos fenómenos. Habiendo hecho eso, podríamos justo distinguir aquellos casos que pueden ser resueltos por justicia alternativa y canalizarlos de inmediato, apostar porque haya personas facilitadoras que ayuden a llegar a un acuerdo y a una reparación del daño, mientras que en otros casos sí se tendrá que apostar por una investigación y por otro tipo de elementos. Me parece que ese es un esfuerzo que todavía en México está muy desdibujado y que necesitamos transitar a él. Y también es importante que ese tránsito no se haga justo solo desde el escritorio de las instituciones, sino de la mano con la sociedad civil, con la ciudadanía, con la academia, porque finalmente somos todas y todos quienes estamos siendo afectados y quienes podemos ayudar a definir cuáles son esas prioridades. Gracias, Cris. Doctor Leclerc o Elvin, ¿quieren agregar algo al respecto? Coincido con Cristel. A mí lo que me preocupa un poco cuando discutimos un poco las consecuencias de los resultados que encontramos en nuestros índices, Cristel señalaba, me parece 24 estados que se encontraban en umbrales de desempeño ineficiente en su índice, en nuestro caso son 25, entonces no importa cómo lo miras, te encuentras a la misma película. Pero cuando lo ves con relación a los fenómenos que están relacionados a la impunidad, y a mí lo que me preocupa es que estamos ante un contexto marcado por la necesidad de articular una agenda simultánea para poder enfrentar la impunidad. Creo que debemos avanzar muchísimo en el sistema de justicia como fin en sí mismo, no tengo duda al respecto, pero como para enfrentar la impunidad necesitamos también avanzar en la seguridad. Si avanzamos en el sistema de justicia, pero no avanzamos en la seguridad y tenemos los mismos niveles, es que lo único que va a ocurrir es que vamos a tener violencia, víctimas, y no va a haber capacidades suficientes, porque hay muchas otras áreas que requieren esto. Y lo mismo sucede con la corrupción, y lo mismo ocurre con la violencia, o lo mismo ocurre con la penetración al crimen organizado. Y creo que una de las perspectivas de innovación en las cuales tendríamos que estar pensando es cómo discutir esta agenda simultánea, cómo maximizar los recursos escasos que tenemos para dar una respuesta. Siempre se usa la palabra integral, los políticos la usan, no la tienen verdaderamente en mente en términos de política pública, pero tenemos que estar pensando en términos de entrejuego institucional. Y eso es creo que una de las fallas principales del sistema penal. Se puede modificar el acceso a la justicia, pero si no hay entrejuego con la forma en que tú modernizas a las policías o a los ministerios públicos, el sistema no va a funcionar, porque tienes a los diferentes aspectos del sistema absolutamente desconectados y funcionando con una lógica sistémica totalmente diferente. Y eso es solo a nivel federal. Cuando lo llevas a nivel federal, estatal, te crece,
el problema, ¿no? Entonces, en términos de acceso a la justicia, coincido en ese sentido con Cristel, pero mi preocupación es que cuando hablamos de combatir la impunidad como un fenómeno político institucional, incluso social a nivel nacional, estamos en un reto mayúsculo que requiere innovaciones institucionales, mediciones y procesos de evaluación cada vez más complejos. Gracias. Me parece que Elvin querías agregar algo. Sí, algo muy puntual. Me parece que, y esta es una idea más de Alberto Binder, ¿no? Digamos, en cómo se está concibiendo antes de la política criminal, y yo creo que ahorita el doctor Leclerc la ha apuntado. O sea, si vamos a dar una respuesta a los altos índices de impunidad, no es una función que quede exclusivamente para el sistema penal. Hay que pensar también, digamos, en una institucionalidad previa que ha fallado y pensar, digamos, que al sistema penal debe reducirse el conflicto que realmente no pudo tener respuesta antes de eso, ¿no? Los altos índices, digamos, de inflación penal, digamos, de crear figuras penales sin sentido o de penas exponenciales, prácticamente son reflexiones que la criminología crítica ha traído, digamos. Entonces, hay que pensar en una política de gestión de la conflictividad donde las instancias más de tipo civil, instancias más de tipo administrativo, pueda potencializarse, digamos, frente a distintas inquietudes o distintos conflictos que traigan los usuarios al mismo, ¿no? Eso permitiría, digamos, descargar al sistema penal, ocuparse de lo más grave, que es lo que buscamos, digamos, al momento de acercarnos al sistema penal, y sobre todo de que no pueda encontrar todos estos problemas. Yo creo que ahí es un desafío que, tal como lo decía el doctor, prácticamente, o sea, si no pensamos desde la prevención también, estaríamos reduciéndonos a tener una respuesta muy limitada, digamos, a un fenómeno tan complejo como es la impunidad. Recordemos, y con esto termino, la impunidad siempre va a ser más, es estructural el sistema penal. Aún los sistemas más efectivos, esto lo han demostrado ya los textos, van a tener índices de impunidad. El asunto es que nuestros países lo que están evidenciando es una alta tasa de impunidad y sobre todo de sobrecargas de trabajo. No solo es el hecho de que queden en el olvido las causas y no tengan respuesta, sino también que está insatisfecha la persona que acudió al sistema de justicia por una respuesta. Muchísimas gracias. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero quiero de verdad aprovechar para cerrar con ustedes con esta última pregunta que les quiero hacer, que a mí siempre me resuena y que de hecho hay pues ya documentales de Netflix, por ejemplo, sobre la parte de los policías y demás. Bueno, sé que ese es otro tema, pero estamos viendo la gravedad de la situación, del problema que se tiene obviamente no solo en México, en otros países. A mí me preocupa mucho la situación, por ejemplo, de los recursos humanos. Es decir, ese capital humano que quiera trabajar en esa área y que quiera abocarse por hacer la investigación de estos casos, pues claro que también corre un riesgo hacia su propia seguridad, ¿no? En cuanto se está haciendo esa investigación. Entonces, ellos también están tratando de hacer la investigación, pero ¿cómo podemos hacer en México, por ejemplo, en Guatemala, no sé, mejores prácticas, de que haya personas que quieran dedicar su vida a esta parte de la investigación? O sea, ¿cuáles son los centros que deberían de estar mejorando su educación y su formación más allá del Estado, justo en esto que platicaban de algo que la sociedad civil debe hacer, que la academia debe hacer, para que estas personas lleguen preparadas y sean verdaderos policías de investigación y que además se sientan seguros en su profesión al hacerlo viendo la magnitud del crimen que vemos? Y bueno, creo que con esta pregunta cerraríamos la sesión. No sé quién guste comenzar. Cris, por favor. Yo rápidamente, me parece que tocas un tema clave y que tiene que ver con las condiciones del personal, que son quienes van a estar tomando las decisiones, desarrollando las investigaciones o atendiendo directamente a las víctimas o a los imputados. Y me parece que ahí, más que hablar quizá de cuáles son estas instituciones que tienen que estarlos preparando para llegar a las instancias de seguridad o de procuración o de impartición de justicia, me parece que tenemos que repensar la manera en la que estamos construyendo instituciones, ¿no? Porque no hay como tal un servicio de profesionalización del personal que trascienda la selección inicial y que realmente les ofrezca condiciones dignas de trabajo, les ofrezca seguridad, certidumbre, les permita ejercer su trabajo con independencia operativa. Ese es uno de los puntos
que sin duda se han dejado en el abandono y me parece que es necesario pues retomarlo, porque de lo contrario, justo tenemos a personas que vamos preparando, vamos especializando y hay tal nivel de rotación que no podemos pues retener al talento, no podemos retener al personal en las instituciones. Bueno, Adelante. gracias. No, yo muy puntual. En el caso nuestro, la apuesta de los últimos años ha sido fortalecer la carrera profesional, digamos, en las entidades responsables de investigación, no solo en la carrera de investigación que está directamente en la policía, sino también en la propia carrera del Ministerio Público, ¿no? Creo que quienes dirigen también la investigación asumen una serie de desafíos y riesgos que tú, como bien decías, María José, son personas que están expuestas, sobre todo si estamos pensando en fiscales que investigan estructuras con poder considerable, ¿no? Prácticamente esas garantías por parte de la institucionalidad del sistema de justicia deben estar dadas o impregnadas en lo que es un sistema de carrera profesional moderno y con oportunidades de crecimiento y de especialización, ¿no? A mí me parece que al menos puedo decir en mi país, no se ha atendido adecuadamente, no se tiene una política clara, a pesar de que han existido algunos esfuerzos de reforma normativa, al momento de su implementación se han quedado de ver. Yo creo que esas garantías, si se permitirían no solo, digamos, mejorar, digamos, la calidad de servicio que pueda prestar un funcionario, sino sobre todo en algo más crucial y esencial, ¿verdad? Que es garantizar su independencia, autonomía y sobre todo su imparcialidad en cada asunto que pueda intervenir. A mí me gustaría hacer un comentario sobre esto. Hay algo que comentó Cristel en una de sus participaciones, donde señalaba que en ocasiones cuando discutimos el problema de las capacidades nos lleva a pedir más personal, y es un enfoque completamente equivocado. Yo creo que parte del problema de la impunidad, cuando lo vemos desde un problema de capacidades, es que más que discutir el problema del personal, tendríamos que discutir la capacidad de agencia que da las personas que tienes atendiendo las instituciones para garantizar una serie de servicios públicos, garantizar el disfrute de ciertos derechos. Y uno de los problemas de la impunidad es que destruye agencia, destruye la capacidad del Estado para dar ese tipo de respuesta. En ocasiones esto tiene que ver por los ambientes específicos donde las personas que trabajan y dan la cara a nombre de las instituciones tienen que realizar su trabajo sin tener capacidad real de agencia. Es una de las historias terribles que tenemos en nuestro país simplemente con la policía, pero también en los ambientes donde la corrupción es la constante. El convertirte en un servidor público, pues es imposible porque estás secuestrado por redes corruptas que te exigen comportarte de forma corrupta. Pero también la inminencia de la participación del crimen organizado nos lleva a ambientes donde, por ejemplo, ser un policía te convierte en un blanco del crimen organizado sin que tu familia cuente con las garantías de qué va a ocurrir si te sucede algo. No tienen seguros, no tienen derechos, no tienen seguridad social. Entonces no tienes agencia. Y eso curiosamente es algo que el crimen organizado lo ha entendido muy bien en este país, porque una de sus estrategias es destruir agencia ciudadana, social, religiosa, líderes ambientales, destruir la capacidad de cualquier tipo de respuesta. Y creo que es algo que tendríamos que empezar a discutir también a mucha profundidad cuando hablamos de capacidades ante la impunidad. No se trata de sumar recursos, sino vincular esos recursos a estrategias, a líneas de política y que a ese personal tenga verdaderamente capacidad de acción a partir de un concepto de agencia muy específico, dada la problemática que enfrentamos. Muchísimas gracias, doctor. Y de hecho quiero cerrar con ese tema, con esa parte vinculación. Creo que es una palabra que queda muy bien con esta mesa, con los estudios que también ustedes hacen, con la metodología compartida que también se tiene. Y pues agradecerles muchísimo a Cristel Rosales, a Elvin Díaz y al doctor Juan Antonio Leclerc por haber estado en esta mesa. Yo, por mi parte, aprendí muchísimo de ustedes. Espero que los que estén viendo este video también lo hagan y los invito también a seguir el foro, que ya está en su último día, ya estamos por terminar, pero van a poder seguir viendo las repeticiones las veces que lo necesiten. Muchísimas gracias a todos y un gran saludo.
Muchas gracias al panel. Muy interesantes las reflexiones que nos dejan y sobre todo muy importante el tema de impunidad, tanto en México como en la región y las diferentes formas en que esto se puede abordar o nos podríamos llevar a la discusión de la política pública. Por el momento vamos a tomar un receso y regresamos a las 15 horas, horario de la Ciudad de México, para continuar en este segundo Foro Internacional de la Innovación en la Justicia, con el tema de justicia abierta y posteriormente competencias de personas operadoras para una justicia de calidad. Muchas gracias y nos vemos al rato.